En este video vamos a hablar del lenguaje discriminatorio, un problema que atraviesa la vida cotidiana y refleja desigualdades profundas. Muchas veces usamos palabras o expresiones que parecen inofensivas, pero en realidad perpetúan estereotipos y exclusiones hacia mujeres y disidencias. El texto hacia una comunicación no sexista y más inclusiva explica que el lenguaje no es neutro, es un reflejo de la sociedad, de su historia, de sus valores y también de sus desigualdades. Durante siglos el idioma fue moldeado desde una mirada patriarcal que utilizó el masculino como forma genérica, invisibilizando a gran parte de la población y relegando a las mujeres a un rol secundario. Sin embargo, el lenguaje también puede transformarse. Al cambiar la manera en que hablamos, podemos promover relaciones más igualitarias y construir una comunicación que incluya a todas las personas. En este video buscamos reflexionar sobre esa transformación y mostrar cómo el uso consciente de las palabras puede ser una herramienta de justicia e inclusión social. El trabajo de Fabiola Collado y Leila Corbacho nos muestra que el lenguaje no solo comunica, sino que crea realidades. Las palabras que usamos pueden convertirse en barreras actitudinales, es decir, formas de discriminación simbólica que limitan la participación social de ciertos grupos. Estas barreras se basan en prejuicios y estigmas que se reproducen tanto en el lenguaje cotidiano como en el institucional, por ejemplo, en los medios, en la escuela o incluso en la justicia. Como plantea Foucault, el lenguaje es una forma de poder. Define quién puede hablar, sobre qué temas y desde qué lugar. En el caso de las personas con discapacidad, el paso del modelo médico al modelo social marcó un cambio profundo. Ya no se trata de arreglar cuerpos, sino de transformar entornos que excluyen. Usar expresiones como personas con discapacidad y no discapacitado reconoce a la persona antes que a la condición. Sin embargo, muchas leyes todavía utilizan términos como loco o sordomudo, lo que perpetúa la discriminación. El caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala muestra las consecuencias de este lenguaje. Una mujer con discapacidad murió en prisión por falta de atención médica y su situación fue tratada con prejuicios y deshumanización. El discurso capacitista legitimó la omisión del Estado. Lo mismo ocurre con las personas privadas de libertad. Palabras como reo o criminal las reducen a su delito y refuerzan el estigma del delincuente. Como explica Erving Goffman, este estigma borra la identidad y justifica la exclusión. La Organización de las Naciones Unidas define el discurso de odio como toda forma de comunicación oral, escrita o conductual que ataca o utiliza expresiones peyorativas hacia una persona o grupo en función a su identidad, ya sea religión, etnia, nacionalidad, raza, género u otro factor. Este tipo de discurso no solo resulta ofensivo, sino que puede constituir una base para la violencia y los crímenes de lesa humanidad, al promover la deshumanización y la exclusión social. Ante esta problemática, la ONU elaboró una estrategia integral con dos objetivos centrales: reforzar los acuerdos internacionales para abordar las causas estructurales que originan el discurso de odio y fortalecer las respuestas frente a sus impactos sociales. El plan contiene 13 compromisos específicos, entre ellos la creación de sistemas de monitoreo, el apoyo a las víctimas, la cooperación con plataformas digitales, la promoción de la alfabetización mediática y el impulso de narrativas positivas que contrarresten los mensajes. Según el informe sobre legislación antirracista en Iberoamérica, este tipo de discursos vulnera el principio de igualdad y contraviene la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, reafirmando la necesidad de un cambio discursivo que promueva la inclusión y el respeto intercultural. El discurso de odio designa expresiones que atacan o degradan a personas por rasgos que lo diferencian como la raza, la religión, la discapacidad, la orientación sexual o la nacionalidad. El plan de acción de la ONU lo vincula a la obligación estatal de prevenir la incitación a la violencia o a la discriminación, sin confundir esa prevención con censura. En la normativa argentina, los artículos 14, 16 y 19, aparte también el 75 inciso 22 de la Constitución y los artículos 13 de la Convención Americana y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también adecuado a la Ley 23.592, permiten cesar y reparar actos discriminatorios y agravan delitos motivados por el odio. Se integran con la Ley 26.378 y con la Ley 26.485, que habla sobre la violencia simbólica y mediática, que exigen un lenguaje accesible y no estigmatizante. La Ley 26.522, que incluye los contenidos audiovisuales, exige que el lenguaje sea accesible y no sea discriminatorio. La Corte Suprema y tribunales han delimitado el equilibrio entre la libertad de expresión y la prohibición de incitación, exigiendo la ponderación estricta y remedios proporcionados para la no discriminación.
En la práctica, el abordaje efectivo combina la educación y la alfabetización digital. Estos protocolos son para que las plataformas y los medios mecánicos denuncien y tengan una tutela rápida. En la práctica, el abordaje efectivo combina la educación y la alfabetización digital. Protocolos para que las plataformas y los medios tengan el mecanismo de denuncia y tutela rápida, además de apoyos psicológicos y legales a las víctimas. El objetivo es proteger la dignidad y la igualdad real, remover estas barreras lingüísticas que excluyen y garantizar la participación en condiciones de equivalencia, sin desalentar el debate público legítimo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ofrece un marco de ponderación estricto. Toda limitación a la expresión debe cumplir legalidad y tiene que tener una finalidad legítima, para poder diferenciar una ofensa de una incitación. El artículo 20 exige evaluar el contexto y la intención del emisor con su contenido y su forma, para entender el alcance de este mensaje. Ahora, para hablar un poco del rol activo de los profesionales del derecho, entendemos que en Misiones el compromiso de los abogados, jueces y fiscales con un lenguaje no discriminatorio tiene una función central en la construcción de la justicia social. Nuestro sistema jurídico provincial está alineado con la Constitución Nacional, con la Ley 23.592 y la Ley 16.115 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Por ello, reconoce que las palabras también pueden vulnerar derechos. Por eso, quienes ejercemos el derecho debemos revisar nuestras prácticas discursivas, desde la redacción de una sentencia hasta una simple resolución administrativa. Utilizar un lenguaje inclusivo, claro y respetuoso no es un simple gesto simbólico, sino una obligación ética, que contribuye a garantizar el acceso a la justicia de mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y el colectivo LGBTIQ+. En una provincia diversa como Misiones, donde conviven distintas identidades culturales y lingüísticas, el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito judicial fortalece la confianza ciudadana y visibiliza a quienes históricamente fueron silenciados. El derecho debe dejar de ser un espacio de privilegio y transformarse en un canal de reconocimiento donde cada palabra reafirma la dignidad y la igualdad real ante la ley. Como conclusión, podemos decir que la perspectiva de derechos humanos y el lenguaje jurídico en Misiones aplica la perspectiva de derechos humanos al uso del lenguaje en la práctica, constituye hoy uno de los mayores desafíos éticos para el sistema de la justicia. En el ámbito jurídico, las palabras no son neutras, crean realidades, legitiman estructuras de poder y pueden reproducir desigualdades históricas. Por eso, reconocer el valor performativo del lenguaje implica entender que su uso responsable forma parte esencial del deber de garantizar derechos. En la provincia de Misiones, este compromiso adquiere una relevancia particular por su diversidad cultural, lingüística y social. La coexistencia de comunidades guaraníes, inmigrantes, pueblos rurales y sectores históricamente marginados exige justicia sensible al contexto, capaz de nombrar sin excluir, comunicar sin jerarquizar. Cada expresión en una resolución judicial, en un alegato, en un dictamen, puede reforzar estereotipos o, por el contrario, convertirse en una herramienta de reconocimiento.